España acaba de decirle no a Trump, a su cara, y con nombre y apellidos. No es un comunicado diplomático suave, no es una nota de prensa con doble lectura, es un portazo. Pedro Sánchez ha bloqueado el uso de las bases militares españolas para cualquier operación ofensiva contra Irán. Pero tenemos que estar preparados, tal y como dicen los promotores, para la posibilidad de que esta sea una guerra larga, con numerosas bajas y, por tanto, con consecuencias graves también a escala global en términos económicos. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes. Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Una guerra que, en teoría, se dijo entonces, se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global. Pero que, en realidad, visto en perspectiva, produjo el efecto contrario, desencadenó la mayor oleada de inseguridad que ha sufrido nuestro continente desde la caída del muro de Berlín. La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía y, por tanto, también de la cesta de la compra, del coste de la vida. Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces. Y la respuesta de Washington no se ha hecho esperar. Trump llama a España aliado terrible, corta negociaciones, sube el tono. ¿Es esto el inicio de una ruptura real entre Madrid y Washington? ¿O es Trump quien ha perdido el control de una situación que creía tener resuelta? Eso es lo que vamos a desmontar hoy. Porque lo que parece un enfrentamiento entre dos gobiernos es, en realidad, una prueba de fuego para el liderazgo más poderoso del planeta. Y Trump la está suspendiendo en tiempo real. Empecemos por el principio, por lo que ha ocurrido de verdad, y por lo que significa para un hombre que ha construido toda su identidad política sobre una sola idea, que él siempre gana. Sánchez no ha dicho simplemente, no queremos participar en una guerra. Ha dicho algo más concreto, más incómodo y más difícil de ignorar. Ha dicho que las bases de Rota y Morón son territorio español, que están bajo soberanía española, y que ninguna operación ofensiva contra un tercer país va a despegar desde suelo español sin el consentimiento del Gobierno de España. Eso no es retórica, es una barrera física, una llave que Sánchez ha girado y guardado en el bolsillo. Y aquí cambia todo, porque Trump no ha diseñado su estrategia sobre Irán para que un aliado europeo le cierre la puerta. Ha diseñado una ofensiva diplomática y militar que necesita logística, necesita puntos de apoyo, necesita que sus aliados se callen, asientan o, mejor aún, faciliten. España ha roto ese guión, y lo ha roto en voz alta, delante de todos. Para entender por qué eso golpea tan fuerte en Washington, hay que entender qué representa Rota. No es solo una base naval. Es uno de los puntos de proyección de fuerza más estratégicos del Mediterráneo occidental. Desde allí, operan destructores equipados con sistemas antimisiles. Desde allí, se coordinan operaciones en el Atlántico y el Mediterráneo. Desde allí, en caso de escalada con Irán, se canalizaría una parte importante de la logística militar americana en Europa del Sur. Cuando España dice, no usaréis esto para atacar Irán, no está haciendo un gesto simbólico. Está quitando una pieza del tablero, una pieza que Trump contaba como propia. Y eso, para alguien que ha construido su imagen sobre la idea de que América siempre consigue lo que quiere, es una humillación política de primer orden. Pero antes de analizar lo que esto dice de Trump, hay que entender de dónde viene España. Porque este no ha caído del cielo. Tiene raíces, tiene cicatrices, y tiene un nombre que todavía duele en la memoria política española. Azores. 3 hombres en una foto: Bush, Blair, Aznar.
3 gobiernos que decidieron ir a una guerra sin mandato de Naciones Unidas, contra la opinión de millones de ciudadanos en sus propios países, basándose en pruebas que resultaron ser falsas. Armas de destrucción masiva que nunca existieron, un régimen que cayó, un vacío que llenó el caos, y una factura que Europa lleva pagando desde entonces. España la pagó especialmente cara. El 11M llegó menos de un año después. Casi 200 personas muertas en los trenes de Madrid. La conexión directa con Irak fue motivo de debate político intenso durante años. Aznar perdió las elecciones 3 días después. Y una generación entera de españoles aprendió, de la manera más brutal posible, lo que cuesta seguirle la corriente a Washington cuando Washington decide ir a la guerra. Sánchez lo sabe, y no por libros de historia. Lo sabe porque esa herida sigue abierta en la política española, porque el trío de las Azores es una de las imágenes más tóxicas de la política reciente en este país, porque cualquier gobierno español que aparezca facilitando una guerra americana contra otro país de Oriente Medio está firmando su propio certificado de defunción electoral. Así que cuando Sánchez dice no, no está siendo valiente, está siendo pragmático, está calculando, y está usando esa memoria colectiva como escudo. Pero eso no le quita valor político al gesto, porque decirle no a Trump en 2026 no es lo mismo que decirle no a Bush en 2003. El mundo ha cambiado, y Trump, sobre todo, ha cambiado. ¿Cuánto le cuesta a Trump este no en términos reales de poder? Porque aquí está el núcleo del problema. No es que España haya dicho no, es que el no de España llega en un momento en que Trump necesita que todos digan sí. Su estrategia sobre Irán depende de una coalición implícita de aliados que no cuestionen, que no pongan obstáculos, que no obliguen a Trump a defender públicamente cada movimiento. España ha roto esa dinámica. Y lo ha hecho de la manera más inconveniente posible, con transparencia, con palabras claras, con una posición pública que obliga a todos los demás a posicionarse. Macron tiene que decir algo ahora. Starmer tiene que decir algo. Los líderes de los países con bases o acuerdos logísticos con Estados Unidos tienen que decir si están con Trump o si están con el argumento español. Y eso es lo último que Trump quería. Un debate público sobre la legalidad de una operación que todavía no ha terminado de diseñar. Y aquí empieza el verdadero problema. Porque Trump ha reaccionado exactamente como no debería haber reaccionado. Ha atacado. Ha llamado a España aliado terrible. Ha cortado negociaciones comerciales. Ha subido el tono de manera inmediata, visceral, casi refleja. ¿Por qué es eso un error estratégico? Porque un líder que responde a la disidencia de un aliado con insultos públicos inmediatos no está demostrando fuerza. Está demostrando que la disidencia le desestabiliza. Está demostrando que no tenía plan B. Está demostrando que su control sobre la situación era más frágil de lo que parecía. Un Trump en posición de fuerza real habría ignorado el gesto español, o habría respondido con frialdad diplomática. Habría dicho algo como: respetamos la posición de España aunque no la compartimos, y continuamos trabajando con nuestros aliados en la región. Eso es lo que hace un líder que tiene margen. Eso es lo que hace alguien que no necesita a España para ejecutar su plan. Pero Trump no ha hecho eso. Ha reaccionado como si el no de España le hubiera herido, como si le hubiera quitado algo que consideraba propio. Y eso revela más sobre la fragilidad de su posición de lo que cualquier análisis geopolítico podría explicar. Pensemos en lo que eso significa dentro de su propio partido. Trump ha construido su imagen sobre la capacidad de doblegar voluntades, de conseguir que los demás cedan, de ganar en las negociaciones. Cada vez que un aliado le dice no públicamente, esa imagen se erosiona un poco más. Y cuando reacciona con rabia en lugar de con estrategia, la erosión se acelera. Sus propios asesores lo saben, sus propios senadores lo saben, y sus rivales dentro del Partido Republicano, esos que todavía sueñan con que Trump cometa un error lo suficientemente grande como para dar el paso, también lo saben. España le ha dado a Trump un problema que él mismo ha convertido en más grande. Y eso, narrativamente, es devastador. Porque ahora la imagen que circula no es la de un presidente que gestiona con firmeza una alianza atlántica complicada. La imagen que circula es la de un hombre que insulta a sus aliados cuando no obedecen. Y esa imagen tiene un nombre:
debilidad disfrazada de agresividad. Pero hay otro ángulo, uno que se mueve en silencio y que es, posiblemente, el más peligroso para Trump. Dentro de España, algo inesperado ha ocurrido. En el momento en que Sánchez ha dicho no, han aparecido voces que han ido directamente a Trump, en inglés, no en español, en inglés, publicando en plataformas americanas, diciéndole al presidente de Estados Unidos que Sánchez no representa a España, que hay españoles que están con él. ¿No es patético? Los mismos que llevan años hablando de soberanía nacional, de orgullo español, de que España no puede depender de Europa, han decidido que la mejor forma de defender a España es arrodillarse ante un multimillonario de Nueva York que ha llamado a su país aliado terrible. Abascal escribiendo en inglés para que Trump le lea, pidiendo que el presidente americano use información de Venezuela para atacar judicialmente al gobierno español. Marcos de Quinto, ese perfil que se presenta como liberal y defensor de la libertad, pidiendo que una potencia extranjera intervenga en la política interna de España. Hay una palabra para eso, y no es patriotismo. Pero lo interesante, estratégicamente, es lo que eso dice sobre Trump. Porque Trump está recibiendo esos mensajes, sus asesores los leen, y la tentación de usarlos, de convertir la oposición española en un argumento para presionar al gobierno de Sánchez, es enorme. Y si Trump cae en esa trampa, si empieza a citar a la oposición española como legitimación de su posición, habrá cometido uno de los errores más graves que puede cometer un presidente americano: interferir públicamente en la política interna de un aliado democrático de la OTAN. Eso no es gestión de alianzas, eso es injerencia. Y la injerencia, cuando se hace con aliados, tiene un coste que va mucho más allá de España. Porque los demás aliados observan, Francia observa, Alemania observa, Italia observa, y todos se hacen la misma pregunta. Si Trump es capaz de usar la oposición interna de España para presionar a su gobierno, ¿qué impide que haga lo mismo con nosotros? Esa pregunta es tóxica para la OTAN, para la cohesión atlántica, para la narrativa de que Estados Unidos es el garante de la seguridad occidental. Y Trump la ha abierto con su propia reacción impulsiva. Nos quieren vender la misma milonga que en Irak. Eso es lo que Sánchez ha dicho sin decirlo, y es lo que millones de españoles sienten cuando escuchan argumentos sobre la necesidad de neutralizar a Irán antes de que sea demasiado tarde. Porque ya escucharon eso, con otras palabras, pero con la misma música. Saddam tiene armas de destrucción masiva. Es cuestión de semanas. La comunidad internacional no puede esperar. Y lo que vino después fueron años, y miles de muertos, y un Oriente Medio todavía más inestable, y el terrorismo que llegó a las estaciones de tren europeas. Tratan a los ciudadanos como bobos. Eso es lo que duele. La idea de que basta con cambiar el nombre del país y repetir el mismo esquema argumentativo para conseguir el mismo resultado. La idea de que la memoria política de los ciudadanos dura menos que un ciclo electoral. Pero hay algo que Trump no ha calculado correctamente, y es que Europa, en 2025, no es la Europa de 2003. Macron lleva meses construyendo un discurso de autonomía estratégica europea. Starmer, que llegó al poder con la promesa de recomponer la relación con Europa después del Brexit, no puede permitirse aparecer como el lacayo de Washington en una operación militar no consensuada. Meloni, que podría parecer la aliada natural de Trump en Europa, tiene sus propias limitaciones domésticas y sabe que una guerra en Oriente Medio con consecuencias migratorias para Italia es políticamente suicida. España no está sola. España ha sido la primera en decirlo en voz alta, pero la música que toca no la compone solo Sánchez. Y eso le complica enormemente la posición a Trump, porque si la resistencia a su estrategia sobre Irán se convierte en posición europea consolidada, ya no estamos hablando de un aliado díscolo que hay que disciplinar. Estamos hablando de una fractura atlántica estructural, de una crisis de la OTAN, de un momento en que Europa decide, colectivamente, que tiene intereses propios que no coinciden con los de Washington. Ese escenario es el peor posible para Trump. No porque le importe particularmente la cohesión europea, sino porque una Europa que actúa de manera autónoma en política exterior es una Europa que puede hacer negocios con China, con Rusia, con el Golfo, sin pasar por Washington. Y eso erosiona el poder americano de una manera mucho más duradera
que cualquier desacuerdo puntual. ¿Está Trump pensando en eso? Sus asesores le están explicando la cadena de consecuencias que puede activar si convierte el desacuerdo con España en una guerra comercial. Porque la amenaza arancelaria que ha lanzado como respuesta inmediata es exactamente el tipo de movimiento que puede unir a Europa más rápidamente que cualquier discurso político. Cuando Washington penaliza económicamente a un miembro de la Unión Europea por una decisión soberana de política exterior, está regalando a Bruselas el mejor argumento posible para la autonomía estratégica. Trump ha ganado muchas batallas con la amenaza arancelaria, pero las ha ganado contra países que necesitan el mercado americano más de lo que Estados Unidos necesita el suyo. Con Europa, la ecuación es diferente. El mercado europeo es el mayor del mundo por PIB combinado, y una guerra comercial con la UE tiene costes para la economía americana que Trump no puede ignorar indefinidamente. Los hijos de la clase trabajadora americana también pagan los aranceles. Los también pagan cuando los precios suben porque las cadenas de suministro se rompen. Los pagan cuando las empresas americanas pierden acceso a mercados europeos donde vendían bien. Y Trump lo sabe. Sus asesores económicos se lo repiten. La pregunta es si el orgullo político va a poder más que el cálculo económico. Y ahí está la tensión real. No entre España y Estados Unidos, entre Trump y Trump. Entre el líder que reacciona con el instinto de dominio y el político que necesita resultados económicos para mantener su base electoral. Porque su base no lo eligió para perder acuerdos comerciales con Europa, lo eligió para ganar, para conseguir mejores tratos, para hacer que América volviera a ser grande, lo que en términos electorales concretos significa más empleo, precios más bajos y menos guerras que cuestan dinero y vidas americanas. Una guerra con Irán, con el estrecho de Hormuz cerrado, con el petróleo a $100 el barril, con los mercados americanos en pánico, con los aliados europeos cerrando filas contra Washington, no es lo que votó Ohio, no es lo que votó Pensilvania, no es lo que votó Michigan. Y Trump lo sabe mejor que nadie, porque lleva décadas leyendo el humor de esa América que no aparece en los periódicos de la costa este. Esa América que quiere que el extranjero no le tome el pelo, sí, pero que también quiere poder llenar el depósito sin que le tiemble el pulso. El problema es que Trump ha metido su narrativa en una trampa. Ha dicho que Irán es una amenaza existencial. Ha dicho que no va a permitir que desarrolle armas nucleares. Ha dicho que sus predecesores fueron débiles y que él va a ser fuerte. Y ahora un aliado europeo le dice que no va a prestarle sus bases para ser fuerte, y él no puede retroceder sin quedar como débil. Esa es la trampa. No la que le ha puesto Sánchez, la que él mismo ha construido con su propia retórica. Porque si cede, si acepta el no español sin consecuencias, su base ve a un Trump que no consigue que sus aliados le obedezcan. Si escala, si convierte el desacuerdo en confrontación real, abre una crisis atlántica que puede volverse contra él económicamente. Y si ataca a Irán de todas formas usando otras rutas logísticas, tiene que explicar por qué ha metido a América en otra guerra de Oriente Medio, con los precios del combustible disparados y sin apoyo de sus aliados más importantes. No hay una salida limpia. Y eso, para un hombre cuya marca política se basa en la salida limpia, en el gran acuerdo, en la victoria que se puede mostrar en un tuit, es exactamente el tipo de situación que más daño le hace. No es un revés militar, no es una derrota económica. Es algo más sutil y más corrosivo. Es la imagen de un presidente que ha generado un problema que no sabe cómo resolver sin coste. Y esa imagen, una vez que empieza a circular, es difícil de borrar. Los que han trabajado con Trump saben que su mayor vulnerabilidad no es el escándalo, no es la investigación judicial, no es la oposición demócrata. Su mayor vulnerabilidad es la percepción de incompetencia. La sensación de que las cosas no salen según el plan, que el maestro negociador ha hecho un movimiento que no tenía respuesta ganadora. España le ha puesto en ese lugar, sin insultos, sin provocación deliberada, simplemente ejerciendo soberanía sobre su propio territorio y explicando con claridad sus razones. Y Trump ha respondido exactamente como no debía, con rabia inmediata, con insultos públicos, con amenazas comerciales que activan mecanismos de respuesta europeos que él no controla. Ha convertido un problema manejable
en una crisis de imagen global. Y lo ha hecho en tiempo real, delante de todos. Ser un buen aliado no es ser un siervo ciego. Esa frase, dicha con calma desde Madrid, resuena en capitales europeas que llevan años buscando la manera de decir lo mismo, sin atreverse a decirlo. Ahora alguien lo ha dicho. Y la pregunta que Trump tiene que responder, la que le va a acompañar durante los próximos meses, mientras su estrategia sobre Irán intenta encontrar el camino que España le ha cerrado, no es si España merece un castigo económico. La pregunta es esta: si ni siquiera sus aliados más pequeños están dispuestos a seguirle a esta guerra, ¿quién lo está?